Radio Funglode presenta Salud Global. Un saludo especial a toda la audiencia de este programa Salud Global. Hoy vamos a hablar del Hospital Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, una de los hospitales de maternidad más grandes de Latinoamérica. Ese hospital se terminó de construir, fue inaugurado el 16 de agosto del año 1949. Y se puso oficialmente a funcionar en un acto celebrado el 24 de octubre de 1950. Pero ya el día anterior se habían iniciado los servicios donde nacieron 8 niños y donde uno de los médicos de San Francisco de Macorís, el doctor Almanzar, fue el que hizo el primer parto. En ese acto del día 24 de octubre de 1950 se produjeron varios discursos, habló el ministro de Salud y el primer director del hospital, que en ese momento dijo que ese hospital iba a ser el hospital de enseñanza a la ginecobstetricia al servicio de la universidad. Y así ha sido durante su trayectoria, porque inmediatamente se inauguró la maternidad. Ese hospital se convirtió poco a poco en un hospital universitario. En el año 1976 ya el hospital se iba perfilando como hospital universitario y fue reconocido por la Universidad Autónoma de Santo Domingo mediante una resolución que lo declaró hospital universitario, docente universitario, porque en el sentido estricto de la palabra, un hospital universitario es cuando pertenece a una universidad y lo dirige una universidad. Un hospital es docente universitario cuando ofrece docencia universitaria. Aquí todavía no hay ningún hospital universitario. Tenemos entendido que se está construyendo uno de una universidad privada, pero todavía no hay hospitales universitarios. Hay hospitales que ofrecen docencia universitaria y son hospital docente universitario, como se le llama hoy día a la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Hospital docente universitario, maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Y precisamente hoy hay una noticia importante en los periódicos. El 15 de noviembre del año 2022, donde simbólicamente se declara a un niño nacido en la maternidad como el número 800 millones de habitantes en el planeta Tierra. Ha sido un gran orgullo para ese hospital esta noticia de que el nacimiento o el habitante 800 millones se declarara en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Pues ese hospital, que tuvo muchos directores desde su fundación, tuvo un director que duró más de 30 años en el cargo. Fue el doctor Vinicio Calventi, la persona que más tiempo ha durado dirigiendo la maternidad. Un médico que era un profesor de profesores, era un orador nato, un conferencista que usted, cuando estaba oyendo una conferencia del doctor Vinicio Calventi,
se sentaba a gusto a oír de todos esos conocimientos que él le pasaba a los estudiantes, a los otros ginecólogos. Fue presidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología en 2 ocasiones. Fue presidente de el Congreso de la Federación Latinoamericana de Obstetras y Ginecólogos, FLASO, que se celebró en nuestro país en el año 1981. Y inmediatamente fue elegido presidente de esa federación que agrupa a todas las sociedades de obstetricia y ginecología de Latinoamérica. Y se llama FLASO. Después se le han seguido muchos directores hasta el día de hoy, algunos por muy breve tiempo, otros que han durado 8 años, 4 años en el cargo, pero siempre la maternidad pujante. Una maternidad que en el año 1974 inició el primer programa de especialidad en obstetricia y ginecología en la República Dominicana. Se inició con un grupo de médicos que trabajaban en el hospital y estaban muy bien preparados y así se convirtieron en residentes primero, segundo, tercer año. Pero en el año 1975 se produjo un llamado concurso público publicado en los periódicos, no solamente del Hospital de Maternidad, fue el primer llamado a concurso para residencias médicas hecho para que se produjera una competencia, un concurso entre todos los que aspiraban. Sí, ya desde el año 1964 se creó la primera residencia en el Hospital Robert Rick Cabral, que duraba 1 año al principio. Después apareció la residencia de cardiología, dirigida por el doctor Guarocuya Batista del Villar, en el Hospital Moscoso Puello, en la 4ª planta. La residencia de dermatología, dirigido por el doctor Huberto Bogar, en el Hospital Dermatológico. Fueron las primeras 3 residencias médicas o especialidades. De ahí comenzó poco a poco a dársele más carácter y como ustedes ven, ya en el 1975, por primera vez se llamó a concurso a residencias médicas por el periódico. Había tan poca credibilidad en la formación de especialistas en nuestro país que recuerdo que en el hospital de maternidad de 8 plazas que se ofrecieron, solamente aparecieron 3 personas que habían hecho pasantía, que era un requisito para entrar. El doctor Daneris Medina, la doctora Margarita David y el doctor Dimas de Moya Espinal. Los otros, entre los cuales me encontraba yo, éramos recién graduados, no teníamos pasantía, y así pasó en los otros hospitales donde se llamó a concurso. El doctor Calventi, a la sazón director de la maternidad, y otros directores de hospitales se dirigieron donde el ministro de Salud, que en ese momento se llamaba secretario, para solicitarle que permitiera solo por ese año que entraran los médicos sin pasantía, para que el proyecto de la residencia médica no se cayera, porque había hospitales que había quizá una persona solamente y se ofrecían 6, 8 cargos. Así que el ministro, el secretario del momento, accedió y un grupo de médicos recién graduados pudimos entrar en el 1975. Después, como les dije, el hospital de maternidad fue declarado hospital docente y otros hospitales.
Así nació la residencia de obstetricia y ginecología en la maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia. Posteriormente fueron surgiendo otros programas como la perinatología, el primer programa de perinatología también en el país, la residencia de ginecología oncológica, la residencia de endocrinología, la residencia de anestesiología. Un grupo de galenos, junto con el doctor Calventi, entre los cuales podemos citar al doctor Rodríguez Díaz, al doctor Diego Hurtado Brugal, en la residencia de endocrinología, Luis Rivera como perinatólogo, la residencia de anestesiología, el doctor Francisco Gómez, y así sucesivamente fueron surgiendo esas residencias. Y hoy en día hay miles de especialistas dominicanos egresados de las 5 residencias de ese hospital que están rindiendo su servicio en todo el territorio nacional. A medida que pasaba el tiempo, este hospital fue adquiriendo equipos. Recuerdo que hubo una época en que había que usar los rayos X para determinar si un niño en el útero estaba en posición transversa o en posición cefálica o de nalga, porque no había otros métodos. Ahí vino después la sonografía, que no solamente nos da la posición y otros pequeños datos que daba la radiografía, que si el niño estaba muerto, la sonografía da cientos de datos y también sirve de prevención para una serie de patologías, como por ejemplo la prevención que se puede hacer de la preeclampsia, midiendo unos índices y muchas otras cosas que no vamos a entrar en detalle. Vino el mamógrafo, vino el densitómetro, vino el aumento importante del laboratorio clínico con cientos de pruebas, bancos de sangre, y el hospital fue creciendo. En inicio solamente los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo podían asistir porque era la única universidad. Después surgió la Universidad UNPU, posteriormente Uniremos, UNIBE, y así poco a poco se fueron agregando universidades hasta el día de hoy, que hay 7 universidades que envían sus estudiantes al Hospital de Maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia para hacer su práctica médica. Y algunos también reciben la teoría. Es decir, que además de las 5 especialidades médicas, existen también 7 universidades que envían los estudiantes de pregrado. Y hay otras residencias de obstetricia y ginecología que también envían a rotar sus residentes por el Hospital de Maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia, porque es una universidad donde se hacen miles de partos, una universidad donde se ven todas las patologías que puedan existir en el área de obstetricia o casi todas, y así pueden tener una mayor experiencia. Además del equipamiento que ha ido teniendo el hospital, la organización de diversos servicios, podemos citar, por ejemplo, el crecimiento que tuvo el Departamento de Oncología hoy en día, dirigido por el Hospital Luis Rojas, un departamento importantísimo. Y también debemos mencionar la unidad de cuidados intensivos, que en inicio no existía,
y hoy es una unidad de cuidados intensivos bastante bien equipada, manejada por especialistas de cuidados intensivos. Hay un departamento que quiero mencionar especialmente y es el departamento de endocrinología, que se fundó originalmente con el doctor Diego Hurtado Brugal y el doctor Américo Bordas. Ese departamento creó después la residencia de endocrinología, que ha estado funcionando por muchos años y que hoy está dirigida por el doctor Luis Miguel Escaño, con unos 32 años de servicio en ese departamento, donde se da servicio a pacientes ginecológicas y pacientes obstétricas. En las pacientes obstétricas, podríamos decir, sin lugar a equivocarnos, que la mayor cantidad de pacientes que asisten, que son recibidas, son las pacientes diabéticas, porque es una patología muy frecuente en el área de obstetricia. Pero también se dan servicios en el área de ginecología, pacientes con problemas de tiroides y pacientes de cualquier otra índole que esté sufriendo de una patología endocrina. Pues el departamento es de endocrinología, que hoy debiera llamarse Departamento de Endocrinología Ginecológica y Obstétrica, y no solamente Departamento de Endocrinología o Ginecología Endócrina o Endocrinología Ginecológica, sino Endocrinología Ginecológica y Obstétrica. Pues son cientos y cientos de pacientes que pasan por ahí mensualmente. Son decenas los médicos que han podido hacer especialidad en este departamento, que están hoy distribuidos por todo el país. También los residentes de otros hospitales que están haciendo la especialidad de obstetricia y ginecología, rotan por la maternidad por este departamento. Y los estudiantes de las universidades, en buena parte, cuando rotan por el hospital, algunos, porque el departamento no puede absorber, porque eso es un par de consultorios, todos los estudiantes, algunos rotan por ese departamento. Recientemente, hace unos meses, en julio, se inauguró en la maternidad, en ese departamento, la unidad, si le podríamos llamar, o la consulta de menopausia. Como ustedes sabrán, la menopausia es la etapa de la vida que comienza con la última menstruación. Por eso, la última menstruación que una mujer tiene se llama menopausia. La primera menstruación que una niña tiene se llama menarquia. Y la última se llama menopausia. Pero el término se usa generalmente para todas las pacientes postmenopáusicas. Es decir, después de la menopausia se llama postmenopáusica, pero con regularidad se usa el término menopausia. Es una paciente que está en la menopausia. Y comienzan a haber una serie de síntomas, como ustedes saben, calor, irritabilidad, por la falta de estrógeno también hay insomnio, hay problemas de sudoraciones, y los problemas más serios por la falta de estrógeno es la resequedad de la piel, resequedad del tejido vaginal, y los estrógenos, para que ustedes sepan, nuestros oyentes, están en todas partes del organismo, hasta en el cerebro, hasta en los huesos, en la piel. Los estrógenos están por todas partes, hay receptores de estrógenos en todas partes del cuerpo.
Y cuando a la mujer llega un momento en que el ovario deja de funcionar normalmente, aunque produzca pequeñas cantidades de estrógeno, que también se producen en las glándulas suprarrenales, cuando el ovario deja de funcionar normalmente y ya no está ovulando, los estrógenos caen a niveles muy bajos y ahí entonces vienen los problemas. Como los estrógenos tienen una labor muy importante, una función muy importante a nivel del hueso, cuando faltan los estrógenos en la mujer, el hueso se va volviendo frágil, se va volviendo poróticos y se inicia un proceso que se llama osteoporosis, que también le da al hombre, aunque el hombre no produce estrógeno en cantidad, pero también tiene las hormonas masculinas que le protegen. Entonces, la osteoporosis no es más que muchos pequeños poros en el hueso. El hueso se va tornando frágil y ahí comienza el gran problema de la osteoporosis, de manera que la menopausia se refleja con dos grandes problemas, la falta de estrógeno y la osteoporosis. La falta de estrógeno se puede manejar con estrógenos a pequeñas dosis y se puede manejar también con sustitutos de estrógeno, vamos a llamarle así, que son sustancias que contribuyen con la mejoría de los síntomas de las pacientes. Y la osteoporosis con una serie de sustancias que se llaman reabsortivas. Le explico esto de la menopausia y de la osteoporosis para que ustedes vean el trabajo medular de ese consultorio que se inauguró en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Pero no se queda ahí. Como yo hablaba con el doctor Escaño hace un momento que estábamos conversando, ese consultorio da una atención integral a las pacientes menopáusicas. ¿Por qué? Porque la examina de pies a cabeza. No solamente ve el aspecto de la menopausia, también se ocupa de ver si tiene problemas de la glándula tiroides. También se ocupa de ver cómo están las mamas, investigar si hay un problema de mama, un cáncer de mama, cómo está el útero, si tiene un fibroma, cómo están los tejidos vaginales, si hay lo que se llama un prolapso uterino, si hay un sangrado anormal, si hay un problema de peso, si hay un problema de la sexualidad de la paciente, si hay un problema de irritabilidad de la paciente. Es decir, es un consultorio integral. No solamente estamos viendo el problema de la falta de estrógeno y de la osteoporosis, sino que ya en esa edad de la paciente, el médico, los médicos que trabajan en ese consultorio, entonces tienen la tarea por delante de ver la paciente de forma integral y manejarla para darle la mejor calidad de vida. Ellos cuentan con el apoyo de un laboratorio para todas las pruebas que ellos necesiten, casi todas, ¿no? Porque no todas las miles de pruebas están en un laboratorio. Ellos cuentan con un mamógrafo para estudiar las mamas de las pacientes. Cuentan con varios sonógrafos de la institución para hacerle sonografía de mama, sonografía de vagina, de pelvis, sonografías vaginales, de abdomen, donde sea. Cuentan con un equipo que se llama densitómetro para hacerle las pruebas del hueso, ¿no? La densitometría huesa para ver la calidad del hueso, a qué nivel de osteoporosis está. Cuando es muy leve se llama osteopenia, cuando es marcada se llama osteoporosis. Pero además cuentan con el apoyo de los otros servicios de la institución. Cuentan con el apoyo de los psiquiatras, de los psicólogos, del departamento de ginecología, aunque ahí también ellos le hacen el Papa Nicolau si es necesario a la paciente. Pero cualquier otro problema que se maneje en el área de ginecología,
entonces ellos se las refieren a ginecología. Se las refieren o la manejan conjuntamente con el departamento de psicología, con el departamento de psiquiatría. Si hay un problema de cáncer o sospecha de cáncer, con el departamento de oncología. Es decir, que esa paciente, esos médicos, la ven con el apoyo de todos los otros departamentos del hospital que fueren necesarios. Y por eso ellos hacen una medicina integral en las pacientes menopáusicas. Hay un equipo de médicos que tienen una actitud positiva, que desarrollan un trabajo excelente. Además del doctor Escaño, está la doctora Cintia Gil, que es la encargada del departamento de la consulta de menopausia, una doctora capacitada, que tiene un trato hacia los pacientes que es un trato delicado, se desvive por su paciente, además de la capacidad que tiene. Y también los fellows, que son médicos que están haciendo la residencia y están con ella. Ese departamento que tiene la consulta de menopausia en la maternidad, ese departamento de endocrinología, que hace muchísimos tipos de estudios, ve pacientes también con problemas de infertilidad, etcétera. En esa área de menopausia, yo diría que es una joya de la maternidad. Y nosotros debemos felicitar tanto al doctor Luis Miguel Escaño, que dirige el departamento, a la doctora Gil, a los médicos que trabajan con ella en esa consulta ginecológica, a los directores que durante años muchos estuvieron velando, tratando de que se abriera esta consulta y por algunas dificultades no se podía, pero especialmente al doctor Jiménez, hoy el director de la maternidad, que le dio todo el apoyo al departamento de endocrinología para que hoy esté funcionando una consulta especializada para nuestras pacientes menopáusicas, que como dije ahorita y repito, ve la paciente de forma integral. No ve solamente a la paciente que tiene los calores, la paciente que tiene la osteoporosis, la ve integral, la estudia por completo y si tiene que referirla y compartir con otro departamento, lo comparte. Enhorabuena, la inauguración y puesta en funcionamiento de este consultorio. Y en este programa queremos decirle a todas las pacientes de la maternidad y a las futuras pacientes de la maternidad que pueden asistir con confianza a ese departamento de la consulta de menopausia de este hospital. Que si no lo sabían, ya lo saben, que tienen un departamento para atender todas sus dolencias, sus quejas, cuando ustedes lo decidan, cuando decidan asistir al Hospital de Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, para que les atienda en esa etapa de su vida que se llama la posmenopausia. Van a recibir una consulta de calidad, van a ser vistas de forma integral, con mucha decencia, con mucha delicadeza, con mucha dedicación de ese personal. Felicitamos de nuevo a todos los que tuvieron que ver con la apertura de este consultorio en la maternidad y especialmente al doctor Luis Escaño y a la doctora Gil, que están hoy en día al frente del departamento y al frente del consultorio. Enhorabuena, nuestras felicitaciones. Estuvo con usted en este programa del día de hoy el doctor Héctor Eusebio en su programa Salud Global.
y les dice hasta la próxima semana. Radio Funglode presentó Salud Global.